Salmos número 51, verso 3. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Este es un salmo de David, uno de los más fuertes y que evidencian el corazón de David. Verso 4, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor en esta hora por esta palabra. Y este es uno de los salmos que más evidencian el tipo de corazón que tenía David. Y David tuvo a alguien con quien compartió parte de esta historia de amor con Dios, una historia que tiene un desenlace muy distinto, y estoy refiriéndome al rey Saúl. Tanto David como Saúl son mencionados muchísimas veces en el Antiguo Testamento, en sobreabundancia más que otros reyes de Israel. Ambos fueron ungidos para el servicio como reyes por el profeta Samuel. Ambos eran muy jóvenes cuando fueron escogidos. Y ambos tenían claro que no estaban preparados. Pero ambos entraron en el propósito de Dios. Pero el final de los dos es muy distinto. Aunque eran jóvenes, eran muy apreciados, eran muy especiales y fueron ungidos y llamados para servir a Dios en Israel, ambos tienen un final muy distinto. Y la historia lo demuestra. ¿Dónde estaría entonces la diferencia? La diferencia está en el estado del corazón. ¿Cómo es que tú y yo reaccionamos frente al pecado? ¿Cómo es que tú y yo percibimos y somos conscientes de nuestra debilidad y del pecado? Esa va a ser la diferencia con los frutos. Eso va a ser la diferencia en el final. Y como conocemos la historia de Saúl y David, sabemos que el que falló, el que no dio la talla, el que no pudo resistir fue Saúl. Y el que prevaleció y pudo llegar hasta el final, a pesar de su pecado, fue el rey David. Ambos pecaron y pecaron en gran manera. Saúl pecó, David pecó, pero el final de David fue de honra y de gloria para papá. Porque reaccionamos frente al pecado de acuerdo a cómo está mi corazón, de acuerdo a la conciencia que tengo, de acuerdo a cómo me relaciono con el pecado. Y esa fue la diferencia. Así que la actitud, diga conmigo la actitud, cómo enfrento el pecado, va a ser la diferencia
al final. ¿Cómo estoy tratando con el pecado? Esa es la diferencia. Y eso es lo que necesitamos reflexionar hoy. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, primera de Samuel capítulo 13, verso 12, el Señor le había dado a Saúl la instrucción de que esperara que llegara el profeta para hacer un sacrificio y luego ir a enfrentar a los filisteos. Y dice así esta escritura: entonces pensé, está hablando Saúl, los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová, por eso, diga conmigo, por eso me vi forzado y ofrecí holocausto. Pero la orden de Dios a través de Samuel para Saúl era: espera que yo llegue y yo haré sacrificio. Y eso está en primera de Samuel capítulo 10, y el profeta le dijo: yo llegaré al séptimo día, espérame, yo haré el sacrificio al Señor, porque yo soy el profeta, tú eres el rey, tú en lo tuyo, yo en lo mío, y te diré de parte de Dios qué has de hacer para vencer a los filisteos. Pero Saúl esperó hasta el séptimo día, pero no llegaba Samuel. Y como no llegó, se desesperó y decidió él hacer el sacrificio. Hace el sacrificio Saúl, se adelanta y llega Samuel y le dice: ¿por qué te has adelantado? No has obedecido lo que papá te estaba indicando, que esperaras a que yo lo hiciera y que esperaras la indicación que yo te voy a dar. Y esto nos puede pasar a nosotros en muchas cosas que enfrentamos en la vida. Oramos y le pedimos a Dios que nos bendiga y que nos dé una palabra y nos dé indicación. Y Dios dice: yo te la voy a dar. Haz lo correcto, espera, sigue haciendo lo correcto, sacrifica, obedece, espera, porque yo soy el que va delante de ti y yo te daré la victoria. Yo te voy a indicar la estrategia, te voy a dar la llave, te voy a indicar el camino, te abriré la puerta. Y en el camino, ¿qué sucede con nosotros los hijos? Nos vamos desalentando porque estamos andando en nuestras fuerzas, no estamos dependiendo de nuestra comunión íntima con el Espíritu Santo, que nos haría resistir las circunstancias hasta que Dios confirme lo que quiere que nosotros hagamos para que tengamos la victoria, la promesa de Dios. Y nos desalentamos, y como no pasa nada, y vemos que no sucede, que no se arregla, que no lo entendemos, que cómo irá a pasar, entonces comenzamos nosotros a hacer las cosas. Y nosotros hacemos el sacrificio. O sea, es decir, nosotros comenzamos a tratar de solucionar el asunto y hacemos aquí y hacemos allá. Y derrumbamos lo que Dios tenía preparado para nosotros. Nos adelantamos. En otras palabras, es como cuando estás viendo una película en familia, pero alguien de la familia ya la vio y dice: ay, sí, esto va a pasar, y todos dicen: por favor, no nos quemes la película. No digas nada, queremos verlo. Nosotros queremos ver la película, no nos digas en qué va a terminar, por favor. Le quemamos la película a Dios cuando nosotros nos adelantamos sin esperar que Él actúe. Y claro, va a actuar a través de ti y de mí si le obedecemos. ¿Cuántos dicen amén? No quemes la película, por decirlo de una manera. Espera, haz lo correcto, sigue orando, sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero espera que Dios te dé la indicación para que tengas la victoria en ese asunto que tú le estás presentando y por lo cual estás orando y le estás obedeciendo. No te adelantes. Saúl se adelantó y entonces Samuel le dice: has hecho una locura. Has hecho una locura. No puedes jugar así con Dios. Pero hubo otra oportunidad para Saúl. Papá le dio una segunda oportunidad. Diga conmigo: nuestro Padre Celestial es un Padre de segundas oportunidades. Había un enemigo que era el pueblo de Amalek. Era un pueblo muy, muy fuerte y de una larga historia de haberse opuesto a los planes de Dios en Israel. Así que Dios, a través de Samuel, le dice a Saúl: quiero que acabes, que arrases con este pueblo, porque este pueblo siempre va a ser un problema y un gran peligro para los planes de Dios en el pueblo de Israel. Así que tienes que acabar con este pueblo que se llama Amalek. Así que
Saúl tomó su ejército y fue y venció a los amalecitas, pero no mató al rey y tampoco destruyó todos los ganados de Amalec, sino que se quedó con los mejores ejemplares del ganado de Amalec y no mató al rey. Llega Samuel y le dice: escucho que el rey está vivo, has vencido, pero escucho que el rey está vivo, el rey enemigo, y escucho que sus ganados todavía están allí mugiendo. Y entonces vamos a 1 de Samuel capítulo 15, verso 21. Y entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Qué es lo que dice Saúl al profeta Samuel? O sea, a Dios. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, o sea, de lo que Dios no quería, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Otra vez Saúl se excusa. La primera vez se excusó Saúl diciendo: bueno, como te demorabas, profeta, me tocó a mí presentar el sacrificio, ¿no? Para que nos vaya bien en la guerra contra los filisteos. Bueno, pues aquí yo ya hice lo que tenía que hacer, he vencido a los amalecitas, pero bueno, el pueblo decidió que no íbamos a matar lo mejor de los ganados de los amalecitas para que no se desperdicie, y más bien los vamos a usar para hacer un sacrificio a papá Dios. Y entonces, en los versículos siguientes, Samuel le dice: has hecho una locura. Has hecho una locura. Lo único que te está pidiendo Dios es que le obedezcas. ¿Qué sucedía en el corazón de Saúl? Samuel estaba muy decepcionado, porque él era el instrumento de Dios que ungía a los reyes. Y estaba muy decepcionado del desempeño, de la ligereza del corazón de Saúl, que no tenía temor de desobedecer al Dios que lo había llamado y lo había honrado, sobre todo Israel, como rey, siendo tan joven. Y el corazón de Samuel estaba muy dolido. Y le tiene que decir lo que Dios le dijo ese día a Saúl: su reinado había acabado. El Señor estaba buscando uno conforme a su corazón. Lo que Dios estaba esperando de Saúl era obediencia a la palabra que Dios le estaba dando a través del profeta. Y eso era algo que no podía todavía hacer Saúl. ¿Por qué Saúl estaba en ese plan? ¿Por qué Saúl siempre estaba excusándose? Y nos puede pasar a ti y a mí, que el Espíritu Santo evidencia una debilidad en nosotros y el Espíritu Santo saca a la luz por algún medio, saca a la luz nuestra debilidad, nuestra falla, nuestro pecado. Y muchas veces somos tentados como Saúl para buscar una excusa. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que no me alcanza, es que están hablando de mí mal, es que no me aman, es que ya no me toman en cuenta. Y sacamos siempre una excusa para no hacernos responsables de lo que hicimos mal. Y no nos portamos bien en el matrimonio, los esposos y las esposas, y estamos buscando inconscientemente y conscientemente una forma de liberarnos de esa responsabilidad y de tener que arrepentirnos. Entonces, creativamente, cada quien echará mano de lo que más le funciona, y entonces es la suegra. Y entonces es que no ganas lo suficiente. Y entonces es que tú no estás tan cerca a mí. Y entonces es que todavía no me has perdonado. Y entonces es que tengo un asunto que no hemos arreglado y por eso. Y hay una excusa. Y siempre tratando de que el corazón no llegue a fondo, de que el corazón todavía no esté a punto de ser quebrantado. Lo estamos cuidando para que no muera a esa condición. ¿Por qué Saúl se defendía? ¿Por qué tenía que estar aparentando, dándole excusas a Dios? Porque el profeta estaba hablando de parte de Dios. ¿Te estás excusando con Dios? ¿Estás buscando una excusa, una justificación para seguir haciendo lo que estás haciendo? ¿Para la tibieza, para la religiosidad,
para la hipocresía, para mentir, para aparentar. ¿Tienes una excusa para eso delante de Dios? Eso es lo que estaba haciendo Saúl y fue desechado. El profeta le dijo: eres desechado de Dios y Dios buscará a alguien conforme a su corazón. Ya estaba pensando ¿en quién? En David. Pero David también pecó y David también era débil. Pero la reacción de David frente al pecado era muy distinta. Y en esta hora el Señor nos está llamando a reflexionar, iglesia. Nos defendemos cuando nos damos cuenta que ha sido puesto en evidencia nuestra debilidad, nuestra inclinación no sana, no digna, nuestra impureza, nuestro pecado. Tratamos de excusarnos y poner de responsable a alguien más. O asumimos que ese es nuestro asunto y lo que necesitamos no es tapar ese pecado, no es justificar nuestro corazón, sino arrepentirnos para que sea extirpado de nosotros eso que nos aparta de Dios. Y Saúl no se había dado cuenta que mientras él siguiera tapando y justificando su pecado, se estaba haciendo cada vez más lejano del corazón de papá. Y por eso es una trampa que nosotros minimicemos el pecado. Diga conmigo, la trampa es minimizar el pecado. Y Saúl estaba minimizando el pecado. Bueno, sí, como tú no llegabas, pues yo lo tuve que hacer. Bueno, sí, la verdad es que el pueblo quiso tomar del ganado y tú no eres el rey. Y tú no tenías una instrucción de Dios. ¿Por qué minimizas esa desobediencia? Eso te costará caro. Vas a estar por fuera de la presencia de Dios. Vas a estar expuesto al pecado del mundo que te va a destruir, porque el pecado destruye. No podemos minimizar el pecado. Es una trampa del enemigo que relativicemos, seamos ligeros con el pecado. El pecado es pecado y tú y yo necesitamos determinarlo como tal. Y no lo voy a maquillar porque no quiero tener una relación con él. Quiero tener una relación es con el Rey de la Gloria, con mi papá Dios. No quiero tener relación con el pecado. Pero si lo estás encubriendo, si lo estás suavizando, si lo estás minimizando, si lo estás coloreando, entonces todavía tienes relación con ese pecado y no se va a ir de ti. Y va a tener influencia vigente en tu corazón. La única forma de que el pecado no tenga vigencia en nosotros y no tenga poder en nosotros es que nosotros lo denunciemos, lo confesemos y nos arrepintamos. Entonces le quitamos su poder y quedamos libres como quiere Jesús que seamos libres. ¡Aleluya! Por eso necesitamos esa obediencia, diga conmigo, obediencia radical. No es a medias, es una obediencia radical. Y Saúl no estaba siendo obediente radical. Y por eso el pecado empezó a entrar en él y ya comenzó a minimizar los efectos del pecado. De alguna manera ya estaba narcotizado. Lo que habíamos visto en estos días, cuando las personas son inoculadas por el veneno o la toxina de alguna serpiente. Ya esas personas bajo los efectos del veneno y de la toxina en su organismo no tienen elocuencia, no son personas que tengan capacidad de decidir, ya son personas que están de alguna manera afectadas, intoxicadas por el veneno. Pues el pecado actúa de la misma manera. El pecado que consentimos, aunque sea parcialmente, es una toxina en nuestro torrente espiritual y nos va a marear. Las siguientes decisiones que tomemos no van a ser acertadas porque estamos bajo los efectos de lo que nos está afectando. Estamos bajo los efectos de la toxina que se llama pecado. ¿Pero por qué? Porque he sido laxo. He sido cómplice y mantengo todavía la toxina del pecado en alguna medida todavía circulando en mi corazón. Y por eso perdemos capacidad de gobierno. Por eso perdemos la unción. Por eso no tenemos el poder para hacer milagros, para orar y que cambien las circunstancias que nos rodean. Y por eso quizás lo que sucede es que no somos plenos
y no prosperamos y no nos ensanchamos y no impactamos otras vidas, porque de alguna manera todavía estamos justificando algún tipo de toxina, fruto de pecado en nuestra vida, y no lo hemos denunciado, no nos hemos arrepentido, no nos hemos despojado de esa tibieza, y todavía eso influye en mi corazón. Le pasó a Saúl. Segunda oportunidad, y aún no daba con lo correcto, y no iba a haber una tercera. El Espíritu de Dios dice en los siguientes capítulos, en el siguiente capítulo, se apartó de la vida de Saúl, y el Espíritu de Dios ya no estuvo en Saúl. Y los espíritus del mundo, de la frustración, de la envidia, del vacío, de la baja autoestima, de la amargura, vinieron sobre el rey Saúl, y se desesperaba y no tenía paz y estaba en angustia. Claro, no podía ir al mall a comprar para distraerse un poco, tampoco podía irse de vacaciones, ¿verdad?, al Caribe para distraerse y que todo esté bien, pero no está bien todo, porque no importa en qué parte del mundo estás, ni en qué playa estás, ni a qué perfume hueles, ni cuáles son tus zapatos, ni cuál es tu vestido de moda. No importa lo que tengas por fuera, lo importante es tu esencia. Y si tu esencia no ha cambiado, tú sigues siendo la misma persona, en este carro o en el de allá. ¿De qué se trata entonces? Tratamos de tapar la desnudez de nuestro corazón con cosas externas. Bueno, puedes tener muchas cosas externas, Dios también quiere que las tengas, pero si tú te cubres con esas cosas, hay mucha pobreza. Mucha pobreza. Cuando nos justificamos, nos estamos defendiendo. ¿Y por qué nos defendemos? Porque sabemos en el fondo que el Espíritu que está en nosotros nos está diciendo: es hora de morir, es hora de que digas la verdad, es hora de que enfrentes tu realidad, te arrepientas y Él te haga libre de una vez. Aleluya. No lo consientas, no lo consientas más, porque lo que a ti te hace quien eres no es lo de afuera, no es lo que tienes, no es tu matrimonio, no son tus hijos. Es la realidad de Dios en ti trabajando para llevarte a la plenitud conforme al diseño de Él. Y que cumplas con su propósito. Eso es lo que te hace alguien a ti. No lo que tengas. Lo que tienes es un instrumento, úsalo, disfrútalo. Pero eso no es lo que tú eres. Tu esencia cambia cuando Él opera en ti. Y Saúl no pudo. Así que él buscó quien lo pudiera ayudar espiritualmente. Y dijeron: hay un joven que toca el arpa de una manera increíble y Dios está con él. David. David, un muchacho joven, un adorador. Mientras que cuidaba las ovejas de su padre, él estaba adorando. Él era un hombre de adoración, un hombre poderoso, un joven lleno del Espíritu Santo. Tocaba el arpa y la gloria de Dios se movía alrededor de él. Y tenía poder. Así que lo llevan donde Saúl, y Saúl comenzó a depender de David. Y David tocaba y adoraba con el arpa, y la gloria de Dios que se agradaba de David venía y consolaba y liberaba el corazón angustiado, infeliz de Saúl. Y no había forma de que él pudiera librarse de eso. Y desde muy temprano, algo que caracterizó al corazón de David es que él valoraba sobre todas las demás cosas la presencia del Espíritu Santo. Y era lo que él no estaba dispuesto a perder por nada. Por nada. Y esa era la diferencia. Yo no quiero perder la presencia de Dios por nada. Porque cuando me dejo atrapar por las cosas externas, cuando estoy viviendo conforme a mi deseo, y se trata de que yo sea satisfecha y satisfecho como yo decido que debo serlo, lo más probable es que sea mi carne la que me esté exigiendo que trance, que no sea radical, que me justifique, que me acomode, que me adapte. Y eso se llama tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es una condición espiritual en la que nosotros no acertamos porque no hay luz suficiente en nosotros. No tenemos lucidez espiritual. Hay escasez de Dios en nosotros, escasez del Espíritu Santo en nosotros, debido a que estamos intoxicados por aquello que aceptamos
debido a que no queremos ser radicales, debido a que minimizamos el pecado. Es un cáncer minimizar el pecado. Es una toxina que destruye la relación del corazón de un hijo, de una hija, con su Padre Celestial. Y queda expuesta la persona a peores cosas. Conocemos la historia de Saúl. Murió y nadie de su casa tuvo dignidad. Estuvo en la dignidad. Perdieron todo. Teniéndolo todo, lo perdieron todo. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Esta palabra poderosa, parte de la carta a la iglesia, a una de las iglesias, creo que de la Odisea. Dice: ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Alguien que ya cree que lo maneja todo, que se puede cubrir, que puede disimular, que puede fingir, que está bajo la toxina de un grado de pecado que no ha podido enfrentar con genuino arrepentimiento y está bajo esa condición de toxicidad. Es alguien que cree que es rico, que ya no tiene necesidad de más. Y no sabes, dice la palabra de Dios, que tú eres desdichado o desgraciado, dice alguna escritura, alguna traducción, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque cuando alguien ha llegado al punto de vivir intoxicado por el grado de pecado que no ha podido exponer y que no ha vencido a través de la confesión y del genuino arrepentimiento, es alguien que está narcotizado, está afectado por ese pecado, aunque sea en ese grado. Es alguien que cree que es y no lo es. Y entonces la palabra le dice: no, tú crees que eres, pero estás ciego. Bajo los efectos del pecado que tú consientes, estás ciego, estás ciega. Eres pobre. No, pero si yo tengo grandes cosas, eres pobre. Pobre interior, pobre de corazón, estás desnudo. Y por eso cuando alguien es descubierto y puesto en evidencia su pecado, lo que hace al tratar de justificarse, al tratar de buscar una excusa, es cubrir esa desnudez. Es cubrir el pecado porque no quiero pasar la vergüenza. Y están bajo los efectos mentirosos de la toxina del pecado, que los hace cobardes, porque lo mejor que te podría pasar es enfrentar esa realidad, porque es pasajera, porque una vez que la enfrentes, una vez que lo confieses y te arrepientas y seas quebrantado, serás libre de esa vergüenza y Dios te dará la victoria. Aleluya. Así que no tenemos por qué caer en esa desnudez y tratar de cubrirnos justificándonos o responsabilizando a otros. David tenía otro corazón. David era un apasionado por el Espíritu Santo. Él no quería vivir sin el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia con Saúl. Y David estaba dispuesto a pagar el precio que sea con tal de que el Espíritu Santo no se vaya de él. Porque David sabía que si él perdía al Espíritu Santo, lo perdía todo. No importa si soy rey, si el Espíritu Santo no está conmigo, voy a ser un infeliz de tiempo completo. Si el Espíritu Santo no está en mi matrimonio, entonces ese matrimonio no podrá ser pleno. No vamos a tener victorias y conquistas. Y no vendrá la abundancia ni la bendición de papá. Porque Él no está reinando en nosotros. Él es el único indispensable. Él es mi prioridad. Yo no quiero perderlo y pagaré el precio que sea, pero no quiero apartarme del Espíritu Santo. Aleluya. Y David como hombre pecó. Conocemos la historia, cayó con Betsabé, se deshizo, por decirlo de una manera,
del esposo de Betsabé, cometió pecados terribles. Y en 2 de Samuel capítulo 12, verso 13, el profeta Natán es enviado por Dios para confrontar el pecado de David. Y David respondió a Natán, 2 de Samuel capítulo 12, verso 13, he pecado contra Jehová. David respondió a Natán, he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, Jehová también ha perdonado tu pecado, no morirás. Wow. David no se quiso excusar, porque David, cuando miró a Betsabé, se dejó atrapar por ella. Dice la escritura que Betsabé se estaba bañando y David la vio. Vio parte de su desnudez seguramente, por eso se estaba bañando. Y eso fue lo que entró en el corazón de David y no lo pudo resistir. Pero David no tuvo excusa, diga conmigo, él no se excusó. Él podía haber dicho, pero esta mujer, ¿por qué se está bañando allí? Yo la podía haber visto. Bueno, también está sola, su marido está en el frente de batalla y bueno, yo soy hombre y ustedes entienden. Entonces, bueno, Natán, tú tienes que entenderme, ¿no? Dios me conoce, yo soy un hombre de Él. Pero David no sacó ninguna excusa. Dijo, yo he pecado, yo he hecho lo malo, soy consciente. Y ese era el corazón de David. Y por eso el Señor le dice allí, por boca de Natán, tu pecado ha sido perdonado, no morirás. El arrepentimiento le quita poder al pecado. Dígalo conmigo, el arrepentimiento genuino le quita poder al pecado. No lo consientas, no lo minimices, no importa si fue una situación X o W. Exponte y declara tu debilidad y confiesa que es tu responsabilidad. Quebrántate y quítale poder a eso y queda libre. Y no pierdas tu intimidad con Él, porque de Él viene la vida. Salmo 32, verso 5. Tremendo salmo de David. Otro salmo que nos habla del corazón de David. No minimices tu falta, expónla. Salmo 32, verso 5, nada más, pueden leerlo todo en casa. Es hermoso este salmo, como todos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Es lo que está diciendo David? Mi pecado no voy a encubrir. Voy a declarar mi pecado, no lo voy a ocultar. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Es cuando te confiesas, es cuando pierdes la vergüenza, es cuando dejas de lado el qué dirán, es cuando dejas atrás la incomodidad y te expones, es que eres libre y Él te perdona y te libera. No es cuando nos cubrimos. Y David lo que quería era, no quiero perder el Santo Espíritu. Si yo pierdo el Santo Espíritu, no voy a poder seguir, porque voy a ser presa de mi debilidad. Quien me sostiene es la presencia del Espíritu Santo en mí. El arrepentimiento genuino es el que le quita poder a lo que nos quiere capturar. Y nosotros estamos en un tiempo crucial. Estamos en un tiempo de cambios, de conquista y de expansión. Estamos a punto de cerrar una temporada y necesitamos ser conscientes de esto. No voy a minimizar mi debilidad ni mi pecado. No buscaré una excusa. Voy a confesársela al Señor. Y voy a buscar que Él me perdone, porque me quiero quebrantar para ser liberado de esa influencia y no seguir con esa toxina dentro de mí. Y a veces somos engañados por el enemigo, por el espíritu, por la carne, que no quiere la radicalidad. Y entonces confesamos la mitad. Qué impresionantes somos los seres humanos. Rebajamos
negociamos. Entonces, claro, el asunto fue grande, pero yo solamente voy a admitir la mitad. La esposa que solo le dice al esposo la mitad. El esposo que solamente le confiesa a la esposa una parte. Pero hay otra parte que no tengo por qué decirla, no pasa nada, ya le dije. ¿Ya lo confesaste? Sí, pero ¿lo confesaste todo? No. ¿Ya admitiste lo que ha sucedido? ¿Ya fuiste honesto? ¿Fuiste honesta? Sí, yo le dije. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿le dijiste todo? ¿Le dijiste todo al Señor? ¿Confesaste todo lo que está sucediendo? ¿Has sido honesto? ¿Te has arrepentido? ¿Te has quebrantado? Entonces quiere decir que has dicho todo. Pero nos engañamos cuando solo es una parte. ¿Y la otra que queda? ¿Qué crees que va a hacer en ti? Te va a intoxicar. La siguiente vez será más difícil que te resistas. Necesitamos ser radicales. Diga conmigo radical. Radical. Es todo lo que tiene que salir de mí delante de Dios. Radical es que sale todo. No me quedo con nada que me impide recibir de mi Padre Celestial los beneficios de papá. Y ese es el llamado en este tiempo. No negocies con el mal, no negocies con el veneno ni la toxina del pecado. Porque quien pierde es uno. El mundo no, las tinieblas no. Ellos simplemente están vendiendo su producto y tú y yo no tenemos que comprarlo, tenemos que erradicarlo. Denúncialo, confiésalo, arrepiéntete, quebrántate en la presencia de Dios y sé libre de esa toxina. No una parte, todo. Este es el tiempo. Este es el tiempo en el que tenemos que hacer esa limpieza en nosotros y poder avanzar al siguiente nivel y ver la gloria de Dios en nosotros. Tenemos que cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. Diga conmigo, voy a cuidar mi relación de intimidad con el Espíritu Santo. No lo quiero contristar. Para terminar, Efesios capítulo 4, verso 30. No contristes al Espíritu Santo. No entristezcas al Espíritu Santo, en quien tú y yo como hijo de Dios hemos sido sellados para el final. No lo contristes, no admitas ninguna porción de pecado, ni medias verdades, ni medias mentiras, ni cosa tibia, ni mediocre. Allí en Apocalipsis, en el capítulo 3 que leíamos, dice, por cuanto, creo que es el verso 15, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero te has acomodado. Estás viviendo en tibieza conmigo. Admites cosas tóxicas como el pecado en una proporción, en una porción en tu vida. Ojalá fueras frío o caliente, pero sabes, te ubicas en la tibieza, negocias con el pecado, admites la toxina del pecado, la media verdad, la media mentira, la apariencia, la hipocresía, el materialismo, la tacañería, la impureza. Admites cosas que entibian tu corazón, no te definen, y eso te marea y hace que no veas con claridad. La luz de Dios se opaca en el corazón tibio. No hay lucidez. La presencia de Dios se contrista. Y dice el Señor, por cuanto te veo tibio, te veo tibia, te tengo que sacar de mí. Te expulso de mí. No estás en mi presencia. No disfrutas de mi presencia porque admites la tibieza en tu vida. Porque no has sido radical con el pecado. No has sido específico. Y aún reservas ciertas cosas para tu libertinaje. Si yo soy el Señor, no puedes ser tibia. Si yo soy el Señor, tú no puedes ser tibio, porque esa tibieza
es indicativo de que la toxina circula en ti y no me agradas. Espíritu Santo se contrista. Espíritu Santo se entristece. La luz está baja. Y si la luz está baja, yo corro peligro. No estoy bien. No voy a elegir correctamente, porque no le estoy obedeciendo de corazón. Y es el llamado del Señor en este tiempo. No te dejes engañar. Es tiempo de valientes. Es tiempo de clamar al Padre del cielo. Es tiempo de ir al Espíritu Santo, que nos dé esa convicción de pecado. Y lo que tenemos que hacer es deshacernos de ese pecado, confesándolo, arrepintiéndonos de corazón. Le quitas poder. No duermas más con el enemigo. Es el llamado, iglesia. No andaremos más cojeando. No andaremos más con bastón. No andaremos más en silla de ruedas. Vamos a andar como hijos de victoria, porque Jesús ya nos la dio. Él venció el pecado y su poder ha sido vencido, para que tú y yo tengamos autoridad de gobierno, de poder, de vivir conforme a su diseño aquí en la tierra, en victoria, dando testimonio del reino a todos los que nos rodean, con poder, conforme Dios le da a cada hijo, según el talento y el don que Dios nos da a cada uno de nosotros para impartir vida alrededor. No hagas que lo que Dios tiene diseñado para ti se estorbe debido a que conservas en tu torrente espiritual, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu economía, en tu cuerpo, parte de lo que es pecaminoso e impuro. No minimices los efectos del pecado, aunque parezca pequeño, contamina. Es el llamado en este tiempo. David se quebrantó. David admitió su vileza y su pecado y su inmundicia. Y papá tuvo misericordia de él. Y aunque vinieron consecuencias sobre su descendencia, él rehizo su vida y tuvo hijos. Y Dios no quitó su Santo Espíritu de él. Así que no es el tamaño del pecado lo que importa, sino el tamaño de nuestro arrepentimiento genuino delante de Él. ¿Qué tan radicales somos? Eso es lo que hace la diferencia. No es el tamaño del pecado, es el tamaño de tu corazón y del mío delante de Él. Para ser honestos, para admitirlo. Y este es un tiempo clave, familia, porque no podremos avanzar, no podremos derribar los gigantes, no podremos echar abajo esos muros, no podremos mover esa montaña. Y tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Si no estamos limpios y bajo la unción del Espíritu Santo, que no se ha contristado, porque nos humillamos y caemos, porque lloramos y nos arrodillamos y nos dejamos quebrantar por Él, porque fallamos, pero de aquí nos levantamos y no perderemos su Santo Espíritu a ningún precio, a ningún precio. Y esa es la llamada hoy. No pierdas su Santo Espíritu. No permitas que nada te lo quite, y paga el precio para que lo conserves y Él siga guiando tu vida. Dale fuerte ese aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy. Vamos a orar en casa. Es tiempo de oportunidad. Tiempo de oportunidad. Vamos todos orando. Dile, Señor, es tiempo de oportunidad en tu presencia. Tiempo con mi Señor de la gloria
tiempo de ponernos en paz con Él, tiempo de ir y confesar, tiempos de admitir mi debilidad, mi pecado, Señor, mi lucha. No me esconderé, no buscaré huir, Señor, sino enfrentar esa lucha que hay en mí, esa lucha que tenemos, exponerlas delante de Él, confesar nuestro asunto y clamar por su misericordia, que seamos quebrantados, arrepentidos, para que eso se vaya fuera de nosotros, para que eso se aleje de ti y no más te vuelva a separar de Él. Levanta tu oración, que sea audible, iglesia, audible. Levanta tu oración audible y dile: Señor, hago pacto contigo que no me dejaré engañar. No será solo una parte la que confiese, será todo lo que hay. Saldrá a la luz, se expondrá en la luz de su presencia y de su palabra, y será echado fuera de mí a causa de mi arrepentimiento y a causa de su bondad. Hallaré gracia y perdón y conservaré mi intimidad con Él, que no la perderé. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos fuego, Señor, fuego, revelación del Espíritu en cada uno de nosotros, y que ninguno sea engañado ni manipulado para acomodarse, para caer en tibieza, en desnudez, en pobreza, en cinismo. Señor, eres tú quien nos llama en el nombre de Jesús a ser libres en este tiempo. Gracias, Padre, sellados con el Espíritu. Gracias, Padre, te damos gloria y alabanza. Aleluya, aleluya.